Bien, sean todos bienvenidos a esta reunión ENFA. Hoy día nos gustaría poder compartir con ustedes algo que hemos estado preguntándonos. Hay algunas preguntas que nos hemos estado haciendo, las voy a formular un poco más adelante, para que pensemos en unidad, como familia, qué respuesta poder darle a estas preguntas. ¿Ya? Pero en particular me gustaría comenzar recordándoles que este año estamos trabajando una visión a nivel iglesia. ¿Algunos se acuerdan en qué pasaje encontramos esta visión? ¿En qué pasaje de la Biblia encontramos esta visión? Tuvimos un hecho muy bueno que fue el Congreso, ¿cierto? Y se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 42. Que dice que la iglesia de aquel momento, esa primera iglesia llamada por el Señor, formada por el Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos son mencionados acá por Lucas. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Qué importante es la predicación de la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros busquemos aprender de la palabra de Dios. Que eso sea para nosotros una fuente, como ese manantial de agua viva, que viene a nutrirnos, que viene a llenarnos. La palabra de Dios es tan importante para cada uno de nosotros, y qué importante es la predicación de esta, la enseñanza, la exposición de la palabra de Dios. Un segundo aspecto es la comunión, lo que Dios nos ha regalado. Parte del testimonio que contábamos con Ay es que estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes, porque Dios nos regaló una familia, y una familia eterna. A veces hablando con algunos les digo, mira, hemos pasado por la vida, hemos formado relaciones, amistades que hoy día no sabemos nada de ellos. En el colegio teníamos amigos, en la universidad teníamos amigos y muchos de ellos ya no están. Pero Dios nos ha regalado acá algo hermoso, que vamos a estar juntos eternamente, si Dios quiere. Para eso todos nosotros tenemos que ser hijos de Dios. Pero vamos a estar juntos eternamente, entonces imagínense ahí los que se llevan más o menos. No quiero desanimarlos, pero para que me comiencen a arreglar al tiro las cosas. La iglesia, qué hermosa es la iglesia. Qué hermosa es la iglesia que Dios ha formado. Qué hermosa es esta iglesia. Lima y Providencia es una iglesia hermosa, hermosa. Tercer aspecto, el partimiento del pan. Hoy día vamos a hacerlo. Vamos a recordar, a conmemorar lo que Cristo hizo en esa cruz. Que Él murió, derramó hasta la última gota de su sangre y resucitó por cada uno de nosotros para levantar esta familia, para levantar un pueblo santo, un pueblo para Él que le pertenezca, ¿cierto? Y un cuarto aspecto, la oración. La oración entre nosotros, tanto de manera individual como también como comunidad. Qué importante es la oración. Esos tiempos, algo que agradezco del Congreso son esos tiempos de ministración que tuvimos donde no podemos negar la presencia de Dios. Hay momentos donde es tan evidente la presencia de Dios que no podemos hacer caso omiso a su llamado. Y son esos momentos que se generan gracias a la oración en unidad, a la oración en el cuerpo. Por eso son tan lindos los congresos. Son esos tiempos para subir al monte, subir a lo alto, apartarnos y buscar al Señor en cada momento. 4 elementos que se han tratado de trabajar a lo largo de este año. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Se acuerdan del Congreso de Semana Santa? ¿Sí? Que hablamos de estos 4 puntos. ¿Y por qué son tan importantes estos elementos? Porque entendemos que lo que Lucas está queriendo enseñar acá no es una fórmula secreta. A veces nosotros queremos pasar la vida pensando cómo podemos hacer iglesia nueva. Y nos preguntamos esas cosas.
Pero acá se nos están dando elementos fundamentales. Son como las cosas que la iglesia tiene que hacer. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la exposición de la palabra de Dios. Que este sea un fundamento para nuestra vida. En la comunión no podemos hacerlo solos. Solos estamos perdidos. En el partimiento del pan, siempre recordando por qué estamos acá. No estamos acá porque nos llevamos bien o porque es un club social o algo por el estilo. Estamos acá porque hubo un Dios que se hizo hombre y murió por nosotros. Y nos acordamos una vez al mes, constantemente, de ese hecho, de ese momento en particular. Y la oración. Orar los unos por los otros, entre nosotros, todos juntos y de manera individual. Pero en particular hoy día me gustaría hablarles del segundo punto, que era la comunión. ¿Ya? Me gustaría detenerme durante estos, yo creo, 40 minutos para hablarles de la comunión. Espero sean 40 minutos, sin más. Entre la década de los 50 y los 60 comenzó a surgir principalmente en las universidades de Estados Unidos y en particular en el estado de California, ¿ya? Movimientos que eran una protesta en contra del materialismo y en contra de las tantas guerras que se estaban escuchando. Uno de los movimientos más populares que nació fue el movimiento hippie. Yo creo que acá todos nosotros hemos escuchado algo de ese movimiento, porque fue un movimiento muy popular. Paralelamente, el 25 de junio de 1967 ocurrió un evento que también determinaría muchas cosas de ahí en adelante. Fue la primera transmisión mundial en vivo por televisión vía satélite. Un programa que se le llamó Nuestro Mundo. ¿Ya? Fue la primera transmisión en vivo a nivel mundial donde participaron 400 millones de personas y 24 países. Y en esta transmisión al mundo no se quería mostrar ni política, ni noticias, ni líderes políticos, ni líderes gubernamentales, nada de eso. Se quería mostrar la cultura de los países, se quería mostrar la ciencia, la vida cotidiana de cada país. Entonces cada país comenzó a mostrar aspectos culturales de su nación, ¿ya? Tanto paisajes como lugares importantes, etc. Y en el clímax del programa, como el punto así como más importante, llegan a Inglaterra. ¿Ya? Y en Inglaterra, en vez de mostrar como este panorama de la nación, por primera vez se escucha a nivel mundial, fue como el estreno de una canción de una banda llamada Los Beatles, que es All You Need Is Love. Les estaba preguntando a algunos cuando llegaban si conocían la canción, porque iba a decir esto y ninguno la conocía, no tenía sentido, pero varios la conocían. Transformándose esta canción, que se mostró a nivel mundial, en uno de los himnos más importantes de este movimiento hippie. ¿Ya? All You Need Is Love. En español, muy bien. Yo no sabía. Todo lo que necesitamos es amor. All You Need Is Love no inventó el movimiento hippie, pero se convirtió en el manifiesto absoluto y en el motor que lo llevó a todo el planeta. Esta canción funcionó como ese combustible definitivo para el fenómeno cultural conocido como el verano del amor, que rodeó todo el mundo. Pero a pesar de que lo que ellos usaron como himnos, como frases célebres o lo ocuparon incluso como fundamentos de su movimiento, todo lo que necesitas es amor, vemos que movimientos como esos fueron vidas marcadas por excesos, por drogadicción, por inmoralidad, por mucho sufrimiento, mucho dolor y aún mucha muerte. O sea, muchas personas murieron y nadie sabe qué fue de esas personas en medio de estos movimientos que planteaban todo lo que necesitas es amor. Entonces, al parecer, la receta de este movimiento hippie no funcionó muy bien, porque
nosotros tenemos necesidades tan profundas, tan adentro en nuestro corazón, que la solución no puede resumirse en una simple frase de que todo lo que necesitamos es amor. Quedamos cortos. ¿Por qué quedamos cortos? Porque somos una raza pecadora, que por naturaleza no sabemos lo que es el amor. Entonces, si tú le pides a un hombre pecador que ame, no va a saber amar correctamente. No va a entender lo que es el amor. Entonces, por mucho que tú uses como himno, todo lo que tú necesitas es amor, no va a servir de nada si es que tú no conoces el verdadero amor. Porque pedirnos a nosotros que aprendamos a amar es imposible, definitivamente, por nuestra condición. Sin la obra redentora de Dios, nunca podría existir un verdadero y profundo amor y una verdadera y profunda comunión. Hoy día el mundo está marcado por lo que dice Pablo, que van a ser las características de los hombres al final de los tiempos. Hombres y mujeres amadores de sí mismos, que se traicionan los unos a los otros, cada uno buscando lo suyo. No amadores de los demás, no entendiendo lo que significa amar al que está al lado. Y aún entre nosotros, el cuerpo de Cristo, esta relación que se ha formado tiene que vencer algunos obstáculos importantes. El amor y la comunión entre los hijos de Dios es algo tan valioso y algo tan hermoso. Es algo tan extraordinario que definitivamente vale la pena pagar el precio con tal de fortalecerlo. Fortalecer este vínculo. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo tan hermoso lo que Dios ha hecho, que Él murió para formar un pueblo, el cual la Biblia nos llama que tenemos que ser solícitos, tenemos que apresurarnos ¿en qué? En guardar esta unidad. Esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aún es algo tan hermoso y valioso que vale el precio de restaurarla en caso de que ésta sea quebrantada. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, por cuanto dependa de ti, mantente en paz con todos los hombres. El pagar el precio. Si es que esto se ha quebrantado, ¿por qué? Porque somos muy distintos nosotros. Pero la Biblia nos enseña a marcar la diferencia. Y frente a esto me gustaría llevarlos a un salmo que describe muy bien lo que hoy día yo les quiero exponer. Y un salmo de David, que es el Salmo 133. Dice así, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y este salmo es muy interesante porque parte con un llamado de atención. A veces estamos tan ocupados con nuestras cosas que nos cuesta detenernos a mirar algunos detalles importantes. Y acá el salmista lo primero que dice es, miren, deténganse un poco de todo y presten atención. Miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando el salmista habla de bueno, tiene que ver con provechoso, con algo beneficioso para nosotros. Habitar juntos es algo provechoso y beneficioso para nosotros definitivamente. Y algo delicioso tiene que ver con algo deleitoso. Lo que David está diciendo es que nuestra unidad, nuestra comunión es tanto buena, tanto provechosa como deleitosa. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto no es una fórmula que se encuentra en todas partes. Hay muchas cosas que son buenas, pero que no son deleitosas.
cuando nos enfermamos y tenemos que tomar ese tónico que es amargo, que es malo. Es bueno, pero no es deleitoso. Y por otro lado hay muchas cosas que son deleitosas, pero no son buenas. Como por ejemplo, el pecado. Que causa un deleite momentáneo, pero que no es bueno. Entonces hallar algo que sea tanto bueno como deleitoso a la vez no se encuentra en cualquier parte, no es una ecuación fácil de encontrar. Y el salmista David dice que nuestra unidad cumple esas dos características. Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Este habitar implica permanencia, persistencia, perseverancia, algo muy opuesto a nuestra cultura individualista. Hoy día, si no es de mi beneficio, si no calza conmigo, lo desecho. Esa es la cultura del mundo. Mientras sea para beneficio a mi vida, estemos juntos. Si no, no más. Aún las relaciones más importantes, veía hace un tiempo un reel que le preguntaban, un hombre cristiano le preguntaba a gente en la calle, a distintas personas, decía, enumera de 1 a 3 las relaciones más importantes. La mamá, la esposa y los hijos. Me sorprendía ver cómo la gran mayoría ponía a la esposa al final, porque la podían cambiar cuando quisieran. No, porque a la esposa la podemos cambiar, pues. Los hijos no, a la mamá no, para la esposa la podemos cambiar. Y me sorprende porque habla tanto del corazón del ser humano. Si no me sirve, lo cambio. Si no es deleitoso para mí, si no es beneficioso para mí, lo cambio, lo desecho. Entonces habitar significa permanencia, persistencia, perseverancia. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos unidos a un vínculo indisoluble porque tenemos en común un conjunto de cosas que van sobre cualquier diferencia que haya entre nosotros, que son muchas. Quizás muchos de nosotros no tendríamos ningún tipo de afinidad si no fuera por este vínculo. Probablemente muchos de nosotros no nos hubiésemos ni conocido. Pero porque somos muy distintos. Aún nuestros contextos entre muchos de nosotros son distintos. Algunos vivimos en Peñalolén, otros viven en Paine. ¿Cuándo nos íbamos a juntar? Los chiquillos viven en Paine, ¿no? Oh. Al lado. Nosotros tenemos un vínculo que nos une, que va por sobre cualquier diferencia que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque vivir juntos en armonía no es igual o no significa uniformidad de pensamiento. ¿Sabes? Podemos pensar distinto en muchas cosas. Aún podemos hacer cosas que podemos hacerlas distintas. Pero sí fuimos redimidos por un mismo Salvador. Servimos al mismo amo. Anhelamos la misma esperanza. Padecemos las mismas pruebas. Y compartimos la misma consolación. Efesios capítulo 4, Pablo dice, versículo 4 al 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Podemos tener muchas diferencias, una lista enorme, pero tenemos un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos. Nuestro vínculo perfecto, ese vínculo que no se puede disolver. Y frente a esto me gustaría hablarte de 4 verdades. La primera verdad es que la verdadera unidad es un regalo de Dios y es producto de Dios. Efesios 2, del 13 al 15, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿dónde estábamos? Lejos.
habéis sido hechos cercanos. ¿Qué fuimos hechos? Cercanos por la sangre de Cristo, por esa obra redentora de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. En particular acá, ¿de qué está hablando Pablo? De los judíos y de los gentiles. Pero dice que de ambos pueblos hace uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo dice que existía un muro de separación. Hay una versión, si no me equivoco, en la NTV que dice un muro de odio, pero que por medio del sacrificio de Cristo Él derriba ese muro. Muchas diferencias, pero la unidad es un regalo de Dios y es producto de Dios. Es producto del sacrificio de Jesús, que de los dos hizo un solo pueblo. Es producto del sacrificio de Jesús, de que fuimos hechos cercanos a Él. Es producto del sacrificio de Jesús, de que se haya derribado esa pared de separación. Es producto del sacrificio de Jesús, que Él haya abolido en su carne las enemistades de ambos pueblos. Entonces, esto que está acá, no lo hemos producido tanto nosotros. Esto que está acá lo pensó Dios. ¿Y por qué para mí es tan importante decirte esto? Porque si esto viene de Dios, tenemos que cuidarlo. Si esto viene de Dios, no podemos ser ligeros con esto. Cuidémonos de lo que sale de nuestra boca, porque esto es de Dios. Él lo hizo, no nosotros. Somos todos piedras vivas que edificamos un templo, un edificio. Pero esto es producto de Dios. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz que se rompen las murallas de división para formar un solo cuerpo unido. No podemos crearla, pero sí preservarla. Y ese es nuestro llamado, a preservar lo que Cristo ya hizo. Efesios 4, del 1 al 3. Vamos a ver hartos pasajes de Efesios que hablan mucho de esto. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre. La humildad es esa actitud del corazón que reconoce con toda honestidad nuestra completa dependencia de Dios y elimina toda arrogancia ante los demás, permitiéndonos evaluar nuestra vida sin orgullo ni falsedad. Lejos de ser una falta de autoestima, como algunos lo piensan hoy día, que el ser humilde es como que te falta autoestima. Lejos de ser eso, implica estimar conscientemente al prójimo, al que está al lado tuyo, como superior a uno mismo y poner tus dones personales al servicio de ellos. Eso es ser humilde. Ver al otro como mayor a ti y cómo tú le sirves. Cuesta, es difícil. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿O sigue habiendo en tu corazón una actitud poco humilde? Yo quiero ser beneficiado. Yo quiero. Yo, solamente yo. Y mansedumbre. Ese carácter templado que se somete voluntariamente al control absoluto del Espíritu Santo, permitiendo responder con paz y suavidad ante las ofensas, en lugar de reaccionar con ira y venganza. No representa, como muchos dicen, cobardía ni debilidad, sino que representa ese poder domesticado en el espíritu que confía plenamente en la justicia soberana de Dios.
lo que capacita al creyente por medio de ese Espíritu dado por Dios a nosotros para soportar las provocaciones, corregir con ternura a los que se oponen y mantener la calma y la paz en medio de los conflictos. Si yo leo esto, yo digo, Señor, me falta humildad y mansedumbre. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lo podemos hacer? El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si vamos al Salmo 133, versículo 2, dice que esta unidad y esta comunidad es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Éxodo 29:7 relata el hecho de cuando Aarón es consagrado para este ejercicio sacerdotal al cual Dios lo llama. Y cuando es consagrado, Dios le da la instrucción a Moisés de que él debe ungir a Aarón. Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y dice que la unidad es como ese aceite que es echado sobre la cabeza de Aarón, que comienza a bajar por sus barbas y que es derramado aún en sus vestiduras. ¿Cómo podemos lograr esta humildad y esta mansedumbre? Cuando Aarón fue ungido y todo aquel que fue ungido a lo largo de la palabra de Dios, eso representaba la bendición de Dios sobre su vida y la capacitación del Espíritu Santo para la labor que él debía cumplir, en este caso su labor sacerdotal. Este buen óleo es el Espíritu de Dios quien comienza a derramarse desde la cabeza hasta los vestidos. Es ese Espíritu capacitador en nosotros, el Espíritu de Dios que nos permite vivir esta vida humildemente y mansamente. Segunda verdad, la verdadera unidad alcanza a todos por igual. De lo que les acabo de decir nace esta segunda verdad. Ese aceite que se derrama hasta las vestiduras de Aarón. Esa capacitación del Espíritu Santo que alcanza a todo. Efesios 4:4, como leíamos hace un momento, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad alcanza a todos por igual. Ninguno se queda afuera. Eso es hermoso del Señor. A veces podemos detenernos a ver ciertas cualidades, ciertas cosas, pero el Señor no hace excepción de personas. Eso es precioso, ¿verdad? Y el versículo 3 del Salmo 133 dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón tiene una altitud que supera los 2.800 metros. Mide aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del mar. Sus cumbres heladas contrastan con el aire cálido que viene del Mediterráneo. Ese aire cálido y húmedo que sopla desde el mar. Al chocar este aire húmedo contra las laderas frías de la montaña durante la noche, se genera una condensación masiva. Esto produce un rocío sumamente abundante y espeso, que registra a veces precipitaciones nocturnas de hasta 0,5 milímetros solo por condensación. O sea, no es que llueva, es que el monte comienza a humedecerse. El agua acumulada por este rocío constante y el derretimiento de las nieves de la cumbre de este monte se filtra por la roca del monte Hermón. Y esto alimenta directamente las tres principales fuentes del río Jordán. Por tanto,
El rocío que cae al norte en el monte Hermón tiene la capacidad de viajar y regar de forma física las tierras de todo Israel. La unidad alcanza a todos. Y es como ese buen rocío de Hermón, del cual se benefician los montes de Sión. Es algo beneficioso para cada uno de manera individual. Esto es importante porque entender que la unidad alcanza a todos por igual comienza ya a ser una introducción a las preguntas que yo les quiero hacer a ustedes. Primera de Timoteo 5:1, un consejo de Pablo al pastor de esta iglesia. Le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque el consejo que Pablo le está dando a este pastor, a Timoteo, es que él sea consciente de que la iglesia donde él pertenece es una iglesia multigeneracional. Una iglesia que tiene muchas generaciones. ¿Vemos eso nosotros acá? Hoy día CT no está al fondo, hoy día CT está acá. GI está allá, Mike está allá. A veces me preocupa que los CT no estuvieran tan contentos de estar acá en el ENFA, pero les sirve estar acá. ¿Dónde están los CT? Ahí están. ¿Están contentos por estar acá? No. No tomes en cuenta sus palabras. Jóvenes, para ustedes, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Cómo dice jóvenes? ¿Los jóvenes de CT? ¿Cómo es? La primera parte, a ver, todos juntos. 1, 2, 3. Muy bien. Y todo le salió súper alegre, súper contento. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo me pregunto por qué Pedro le habrá escrito específicamente esto a los jóvenes, de que tengan que someterse a los ancianos. Porque en la juventud hay mucha pasión, pero también mucha rebeldía. La necedad está en el corazón del joven. Entonces, jóvenes, estén sujetos a sus ancianos, ¿ya? A sus padres, sus líderes, profesores, directores, todo, ¿ya? Y acá entran dos preguntas que yo les quiero hacer a la iglesia en general. ¿Por qué los jóvenes no están permaneciendo en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? No es necesario que me respondan, pero quiero que lo piensen. Porque hay jóvenes que constantemente se van de la iglesia. Mateo 13, del 31 al 32, Jesús, hablando en parábolas, dice que otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, hacen hogar, hacen refugio. La iglesia, que parte con una pequeña semilla. Es impresionante la obra de Dios. Aún no es casualidad que Jesús naciera en un pesebre, algo tan humilde. Un carpintero. Pero una semilla que cuando muere da vida. ¿Y da vida en qué? En algo muy grande, en una de las más grandes hortalizas. Es como un árbol. La iglesia,
donde vienen las aves y hacen sus refugios, sus nidos. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué los jóvenes no permanecen? Hay adultos que no permanecen, hay de todo. Pero en particular se nos llevó a responder esta pregunta. ¿Será que los jóvenes pueden hallar en nosotros un refugio? Quiero hacerte otra pregunta. Si yo te pidiera que vinieras acá adelante y me dijeras todos los nombres de los jóvenes de Conexión Total, ¿cuántos te sabrías? Los chiquillos están, hazlo, así. Dicen, sí, gracias. Pero ¿cuántos nombres de los jóvenes te sabrías? Los del MUC, los del GI, los del MIC, los del PREMIC. ¿Sabes? Una de las mayores quejas de los jóvenes, no estos, otros, ¿ya? Otros, es que a veces ocurría que ellos llegaban a la iglesia, nadie los pescaba y se iban directo a donde tenían que ir. Y sabes, eso es triste, porque hay tanto dolor en sus vidas. Y llegan a un lugar donde a veces ni siquiera los miran, que no le pregunta cómo están. Hay una historia cuando yo fui el año pasado a un congreso, un pastor que contaba su historia de cómo él conoció a Dios. Y él tenía el sueño americano de California, que era tener su taller a la orilla de la playa. Esto yo se los conté hace un tiempo. José se ríe porque siempre repito la historia, pero es una buena historia. Y su sueño era tener su taller a la orilla de la playa, de repente tomarse un descanso, abrir las puertas del taller, sacar su tabla e ir a surfear las olas. Y así lo contaba él, es bien entretenido. Y él dice que eso era su vida. ¿A quién de acá le gustaría esa vida? Estamos bien lejos de la playa. Y dice que, ¿saben cómo él conoció al Señor? Que él, saliendo de las olas, dice él, se le acercó una abuelita. Y una abuelita que tenía un don de la cocina. Se le acerca a esta abuelita y le dice, mijito, en inglés le dice, yo no sé cómo lo habrá dicho en inglés. Mijito, le traje un pastel. Y él quedó así como, ¿pastel? No, es que yo sé que después de meterse al mar uno sale con hambre, entonces yo le traje algo para comer. Y se lo comió. Y pasaron los días, después al otro día, lo mismo. Y la señora comenzó a decirle, oiga, mijito, ¿y usted no le gustaría acompañarme a la iglesia? Yo soy cristiana, esto, otro. Hasta que él llega a la iglesia. Entonces él cuenta que, obviamente sabemos que la salvación viene de Dios. Pero él dice, yo hallé salvación gracias a una abuelita, dice él, porque era como su abuela. Gracias a una abuelita que me dio un pastel. Y acá llegan los jóvenes. ¿Y cuántas veces los has abrazado? ¿Cuántas veces le has dado de lo que tú le puedes entregar? Hay tantas cosas que tú le puedes entregar. El día miércoles fallece mi abuela y los mejores recuerdos que yo tengo con mi abuela es cuando yo me sentaba y ella me contaba cómo había llegado a Santiago, cómo habían formado familia, cómo se habían comprado la casa, cómo le tocó trabajar, cómo había sido muy difícil. Pero ella me la contaba así como, te estoy transmitiendo todo lo que tengo. Nosotros tenemos mucho que entregarles a estos jóvenes. Y los jóvenes tienen mucho que darnos también a nosotros. Esa fuerza, esa vitalidad, esa juventud. ¿Ya? ¿Pero lo estamos haciendo? ¿Somos nosotros un lugar seguro para nuestros jóvenes? Desafíate, si tú no conoces los nombres de los jóvenes de tu iglesia, apréndetelos. Tómatelo como un desafío personal. Y la Biblia relata otro hecho en Hechos capítulo 20, que había un jovencito que se queda dormido y que se cae. Pablo estaba dando esas predicaciones largas y se queda dormido y se cae. Dice que Pablo va, ora por este joven y se echa sobre él y lo abraza.
Y este joven vuelve a la vida. Cuando yo leí eso, lo había leído muchas veces, pero cuando orando por los jóvenes, Dios me lleva a leer eso, yo entendí muchas cosas. Primero, que me faltaba orar por ellos. ¿Estamos orando por los jóvenes? En esta semana, ¿quién oró por los jóvenes de la iglesia? Que levanten la mano. No la levanten. Pero pregúntenselo. Pregúntenselo. Y otra cosa que me faltaba era abrazarlos más. Mostrarles amor. Mostrarles que hay alguien que los ama. Entonces, ustedes me van a ver de repente que con los peñiscos, los abrazos, les meto el dedo en la oreja, si es cierto. Perdónenme. Pero son muestras de cariño. Yo no sé si ellos lo toman como una muestra de cariño, pero... Tercera verdad. Antes de pasar a la tercera verdad, ¿estamos haciendo el esfuerzo con ellos? Ahora sí, tercera verdad. La verdadera unidad es vivificante. Eclesiastés 4, del 9 al 10, es un versículo que se usa generalmente en matrimonios, pero que la verdad es un principio que se cumple en todos nosotros. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dice, mejor es dos que uno. Ay del que esté solo, que cuando cayere no hubiese otro que lo levante. El cristianismo no puede ser solitario. Tenemos que vivirlo unidos. Es una carrera que tenemos que correr juntos. Algunos nos vamos a cansar, otros nos van a pasar, después vamos a retomar, pero juntos, a una misma meta, a un mismo objetivo. La verdadera unidad es vivificante, porque ay de ti si estás solo. Ay de ti si estás solo y no hubiere quien te levantare. Efesios 4, del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. El Espíritu Santo te ha dado dones, Dios te ha dado dones y talentos, llamados específicos. ¿Para qué? Para edificarnos mutuamente. Yo crezco contigo. Yo crezco contigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En unidad podemos alcanzar esa plenitud que hay en Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben? Nosotros también somos un refugio, una seguridad. Porque el diablo va a querer engañar. Y nos necesitamos también en eso. Pedirle oración a la persona que Dios permitió que te pastoreara. A tus amigos, a tus compañeros, a tus aliados. Sino que siguiendo el versículo 15, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La unidad produce crecimiento, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una palabra interesante que ocupa acá Pablo, que son las coyunturas, esos puntos de unión. El pie es muy distinto a la oreja, pero está unido. Son puntos de unión. Son distintos, cumplen una distinta función, tienen un distinto llamado, pero están unidos por aquellas coyunturas dadas por el Espíritu Santo.
esa unidad, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Cuarta y última verdad, con esto termino. Esta cuarta verdad yo la llamé la verdadera apologética cristiana. Cuando hablamos de apologética, hablamos de cómo defender nuestra fe. Hay cursos de edificación que son de mucha bendición, donde aprendemos muchas cosas para defender nuestra fe. Aún nosotros investigamos por nuestra cuenta cómo defender, buscamos datos científicos, un montón de cosas de cómo defender nuestra fe. ¿Lo hemos hecho? No, soy el único. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero quiero llevarlos a Juan capítulo 13. Versículo 34 y 35. Que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vivimos en un mundo tan dividido, tan carente de amor, tan carente de compromisos. Hombres y mujeres individualistas, amadores de sí mismos, que nuestra unidad en amor es el argumento más impactante para este mundo caído. Que la gente pueda ver acá y en ti algo que ellos no van a poder encontrar en otro lugar. Hay bendiciones, algo ocurre en la comunión entre los hijos de Dios que no ocurre en otro contexto. Algo ocurre acá. El Salmo 33 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Algo especial ocurre cuando nos reunimos. Algo especial ocurre cuando habitamos juntos en armonía, en el vínculo, esa unidad en amor. ¿Sabes? Entonces no te pases la vida buscando quizás todos los argumentos científicos para poder defender tu fe. Aprende a amar. Y hoy día eso va a marcar la diferencia, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Que esa sea tu apologética más grande, tu defensa más grande. Hay cosas que yo no puedo explicar, hay cosas que Dios ha hecho en mi vida que me cuesta ocupar palabras para explicarlo, pero sí puedo demostrar quizás algo. Cuidemos lo que Dios ha formado en este lugar. Cuidémonos los unos a los otros. Amémonos. Si tienes algo contra alguien, soluciónalo. Prontamente, prontamente. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo para que le des cabida al diablo, porque el diablo se va a aprovechar de ti, va a abusar y vas a ver las consecuencias. Aprende a amar a la familia que Dios te dio, que es una familia eterna y para siempre. Oremos. Padre, gracias por la iglesia que tú has formado. Gracias, Dios, por la iglesia a la que tú has levantado. Una iglesia donde hay niños, jóvenes, bebés, adultos, hombres y mujeres, ancianos. Señor, cada uno es tan especial. Señor, cada uno es tan importante dentro de esta familia. Señor, tú los has llamado para cosas importantes, para aportar de aquellos dones y talentos que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, y este día que de nuestra boca y de nuestro corazón salga un agradecimiento hacia ti, por la iglesia a la cual tú nos llamaste. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada una de las personas sentadas en este lugar y que nos están viendo a través de las pantallas. Gracias porque nos llamaste a una familia eterna, un refugio, la familia de Dios, un lugar donde podemos hacer nuestros nidos, un lugar donde, como dice tu palabra, tú envías bendición y vida eterna. Te adoramos, Dios, y te exaltamos.